Buenos días tengan todos. Hoy 25 del mes 12 del 2021. Vamos a tener, como siempre, en este matutino, la oración en petición de los discípulos al maestro para que los enseñase a orar. Y el maestro le dijo, vamos allá. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy pienso tener una conversación sobre los muchos acontecimientos en este postrer tiempo. Como usted sabe bien, está escrito las cosas todas por las que iban a venir y iban a suceder, y en todo tiempo ha pasado así. Yo les he dicho de las trompetas, que son las palabras de Dios para las distintas épocas. Y las épocas son largas, son de años y años, 1000 y pico, 2000. Así han sonado las trompetas, que son las orientaciones para los distintos tiempos, como dice la palabra, en tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Estamos viviendo ya en la parte de final del medio tiempo, que se dice ahí. No importa los años que ocurran, sabe Dios todo lo que tiene en mente hacerse dentro de ese medio tiempo, como en todos los tiempos. Porque los parámetros de Dios suceden con muchas enseñanzas en muchas situaciones que son brumas, es decir, nieblas, que está simbolizada como nieblas también. ¿Por qué? Porque son cosas enigmáticas que están siempre por suceder. Y vamos a hablar de estos sucesos hoy en día, y vamos a tener una presentación de todo lo que está pasando hoy en día, por arribita, porque dice la palabra que al buen comprendedor con pocas palabras basta. Vamos a entonces a tener unas palabras en Santiago 4:13. Ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Aquí dice ir un año, pero no podemos decir un año como un día, ni como 10 años, sino es un tiempo, y es un tiempo que transcurre. Y muchas veces se dicen las cosas y no se dicen tal como son. Iremos y procuraremos hacer ganancia. Y si en este año no sale bien, pues bueno, pero si sale bien, ganaremos. Eso es tanto antiguamente como ahora. Sucede lo mismo. Todo el que emprende un negocio piensa, bueno, vamos a echarle un tiempo.
Cuando un árbol no echa fruto, la persona que lo tiene dice, bueno, vamos a esperar un tiempo, un año. Si en este año, tiempo en que echa el árbol fruto y no lo echa, bueno, el Señor dijo que córtese. Así, eso cuando va a cortar la tierra, el producto de la tierra, es un tiempo. Y en este tiempo van a ser cortado el fruto de la tierra a todas las personas que no obedecen los mandatos de Dios y que están involucrados en la perversidad, en la en la depravación, en toda cuestión que no se alinea con la palabra de Dios. Ya digo, depravación, perversidad. Tanto los gobiernos como el que no gobierna, los ricos como los pobres. Porque si si no nos ponemos de acuerdo a entender las escrituras, a buscar la forma de entenderlas con todo su orden que está escrito, a Mashiach lo dijo, y yo se lo he dicho una pila de veces, muchas veces. Cuando el Señor dijo, ni una jota ni un tilde, está expresando gramaticalmente en el deber que tenemos de practicar la escritura, la enseñanza. Todo el que va a una escuela y se siente en un pupitre está oyendo la instrucción del profesor, del maestro. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con la palabra de Dios. Ver cuando hay una preposición, entender la situación que se está hablando. Pero cuando se lee la Biblia sin esta corrección de entendimiento, se llega desgraciadamente a ser un neófito, un desentendido, un desconocido que no tiene el entendimiento. Y eso ha pasado ya en este punto final, ¿eh?, de la palabra de Dios, de ese tercer medio tiempo, que en esta bruma, como dice, que estas enseñanzas que nos han sido reconocidas correctamente. Vamos a leer algo ahí sobre la actuación de estos personajes en Santiago 5, del 1 al 3. He allá ahora, oh ricos, llorad, aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoros para en los postreros días. Vamos a ver cómo están hoy en día las personas que tienen dinero, que gobiernan y que pretenden hacer un consejo mundial, hacer una agrupación de esas de ricos para tratar de dominar al mundo, las riquezas, mientras que la palabra de Dios les está diciendo que se sometan a su palabra, que es la que da vida, que es la que nos salva y nos libra de toda pretensión falsa humana. Desear matar a los demás para progresar ellos, eso es una perversidad. Eso es depravación en la mente humana. La depravación no es solamente la carne, amar la carne,
ser pediátrico, pedastra. pedastra, exacto. Que las palabras a veces se me confunden, que son muchas. Y, y hacer esas situaciones así, que embarazan a la persona, a la mente de las personas para no ser justos delante de Dios. Entonces Dios le está nombrando que se acojan a su palabra. Los ricos, ser como Abraham, era muy rico, pero él no extorsionaba a nadie y nadie pudo extorsionarlo a él. Estaba el imperio aquel de Babilonia, en los tiempos aquellos, Medio peso. anteriormente de Babilonia, El asirio. el asirio, estaban también los egipcios, cuando tiempo aquel, los egipcios. Entonces ellos allí no vemos en la historia de la escritura que los egipcios perseguían a los israelitas, a Abraham y su familia antes de llamarse israelitas. Sin embargo, los filisteos que habitaban en la tierra esa que le quitaron a los sabeos, sí trataban de cerrarle los pozos en el tiempo de Isaac, cerrarle los pozos para que no fueran a brevar allí los animales, las ovejas. Ellos siempre fueron necios y querer quitarle el progreso a otras personas, la envidia de los hombres que siempre han tenido males en todos los tiempos. Como yo dije que las trompetas eran los distintos tiempos, porque son tiempos y medio tiempo. Pues en eso tocaron, la trompeta significa eso, que la palabra de Dios dada en distintos tiempos y que esos tiempos tienen su distancia de ser esa bruma, esas brumas, tinieblas, sí, de ser tenebroso esos tiempos por desobediencia que en todo tiempos han habido y las hay ahora ya en el tiempo final también. No hay ajuste a la verdad de Dios. Son un mínimo. Cuando Mashiach vino, hubo pueblo que lo seguía. Unos porque para aprovecharse y otros porque en sí creían de verdad. Y hoy en día están los que se aprovechan y no están en sí de verdad porque no atienden, como dice, no atinan a escudriñar la escritura y a llevar la palabra de Dios como es correctamente. Aullad los ricos por vuestras riquezas. Esto es lo que se está diciendo allá, en este tiempo, pero para los últimos tiempos, como tienen tanta tendencia con el problema de las riquezas, los políticos y todo, la China comunista, los comunistas y el comunismo callado que tiene los Estados Unidos ahora, Biden ese, alentando a los gobiernos totalitarios, en vez de escuchar a las poblaciones que que han tenido que emigrar a los Estados Unidos por la ignominia de gobiernos apóstatas y de doctrinas religiosas apóstatas. ¿Cómo es la formación de los Estados Unidos? Porque le estaban oyendo a la Inquisición, al catolicismo. El catolicismo, a nombre de cristianismo, mataba a todos los que se le oponían.
los quemaban en hoguera, los cuartizaban, habían muchas cosas de esas de horror que existían, que quedan las evidencias. Hoy en día existen los que están persiguiendo siempre a los otros, a los contrarios, para hacer que su doctrina sea la predominante. Y eso es un error de la mente humana. Por eso es que así estamos hoy en día, en persecuciones, muerte, en crímenes, en toda esa depravación religiosa, humana, de violación plena, política, eh, 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 con el agrado a los violadores, a los mafiosos, a todas esas cosas, cosas que son contra la salud del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hoy en día, hasta hoy en día, hasta la marihuana la están poniendo como un factor bueno. Pero es que las drogas son buenas, pero no como la están usando, sino dada a la medicina, que es en provecho de salud de la persona. Eso no lo están haciendo así. Incluso cogen pastillas y se envenenan con ella, usándola, mezclándola con bebida para hacerla estupefacientes de alucinaciones en la mente y esas cosas. Dios no quiere que el mundo sea así y Dios lo va preparando para que sea como Él quiere que sea, porque Dios quiere el bien de todos. No tiene que ser uno por un país de los chinos por allá, ser la gente de un tipo de religión. ¿Cómo han sido ellos? Budistas, la India, hinduismo, como se le llama, pues son indios. ¿Eh? Los musulmanes, el islamismo, pero son cosas que no se dan cuenta, que quieren destruir a los demás. Y esto es lo que quiere el Señor quitar y que lo va a hacer porque lo tiene todo programado. Israel nunca ha querido, por ejemplo, la religión que yo conozco, el judaísmo, han querido quitarle al judío siempre su lugar. Claro que Dios lo ha castigado muchas veces, como hemos visto en la historia, pero quieren negar la historia también. Y se han hecho de este país, que Dios no se lo dio a los filisteos. Los filisteos se hicieron del territorio, como dije, de los abeos. Pero ya quieren salirse de ahí. Los palestinos, que son los filisteos, allá para su filistea. ¿Por qué? Porque ellos saben bien que el nombre de ese de palestino se los dio Roma. Ya el cuarto imperio que había nombrado Daniel el profeta. ¿Acaso los profetas de que habla la Biblia no son profetas de verdad? ¿No se ha cumplido todo lo que ellos han dicho? Los discípulos del maestro de Amachía, el que mandó Dios por descendencia de David, según la carne, y de Dios según el espíritu. Se habla muchas veces sandeces, malas cosas. No se constituyen bien. Todos los cristianos no se constituyen bien con el mandamiento de nuestro Padre Celestial que otorgó en Amachía, a que le llamaron Cristo. Ningún profeta que Dios ha mandado ha actuado por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Dios oye la voz del hombre, así dice la Escritura, y yo lo veo claro y doy testimonio de eso. Y hasta hoy en día yo tengo testimonio de mí mismo, que es así. Tú pides y si acaso
Dios es el que resuelve o no resuelve, porque eso está en la disposición de Dios, no en la mía. Yo pienso y opino de una manera, pero si no es, yo le pido a Dios que uno se sane, y si no se sana, Dios no me dio. Pero Dios sabe por qué lo hace. Cuando a mí me discuten una cosa, yo que tengo visión espiritual, sé si me están pidiendo algo que no es justo. Ujú. Y hay enfado, hay esto, lo otro. Pues Dios dice que se aira, Dios se enfade, ¿eh? Porque se disgusta, que no obedecen su palabra. Él la manda y no la obedecen de ninguna manera. Entonces la persona se hace el mal y dice, no, ya del cielo me vino eso. No, Señor. Cuando el Señor manda una cosa, está dicha. Pero si no está dicha, no la ha mandado el Señor. La has constituido. La has hecho usted. El hombre la ha hecho, no Dios. Así que todos estos dioses que han formado la gente son falsos. Por eso va a ser el falso profeta, va a ser juzgado. Todo eso, millones de personas, todos son personas falsas. ¿Por qué? Porque no se ajustan a la verdad de la vida. En sí, yo no puedo tener religión, porque sé que todas son falsas, porque todas quieren hacer su propia voluntad a nombre de Dios, para justificar no la voluntad de Dios, sino la voluntad suya. No sé si me entienden lo que quiero decir. Que uno no puede hacer la voluntad de uno, sino la voluntad de Dios. Uno hace la voluntad de otro cuando hay un mando de- que no es de uno, que uno está obligado a hacer las cosas. Entonces no se debe operar así. Debe de ser por sí mismo. Vamos a leer ahora el capítulo 1 a los romanos, que es una cosa, una ordenación de Dios, porque Dios escogió a Pablo para que instruyera, diera su instrucción a los gentiles, a los mismos israelitas, a todos los que estaban gobernando. Y de lo que pasó en el pasado, para advertirle que eso iba a pasar en el futuro, ya en el sexto tiempo también, y por lo tanto iban a ser destruidos. Aullad a un rico por vuestra riqueza. No le está diciendo nada bueno a los ricos. No le está diciendo que está bien lo que están haciendo, no. Porque son personas que se quieren aumentar más, aumentar más, aumentar más, a costillo de todo lo que quieren destrozar por el medio. Quitar y destruir a los demás y proponerse ellos. Y mana, ¿eso es lógico delante de Dios? No. Tanto el catolicismo ese que persiguió a mucha gente, como los que están acuchillando hoy en día en la calle por el nombre de su Alá o lo que sea. Porque no me digan a mí que ellos tenían antiguamente esa religión, no la tenían. Que no sean tan cínicos, que dejen el descaro, que se pongan para las cosas de verdad y que tengan vergüenza para que Dios los pueda recatar también, porque Dios es para todo el mundo. Por eso es que manda a sus siervos a que prediquen en el mundo, como me ha enseñado, a que yo predique por medio de esta instrucción técnica, el internet,
dando estos vídeos para que puedan entender las cosas de Dios, que muchos puedan salvarse, como muchos en el tiempo de Amachía se salvaron, pero muchos se perdieron también. Más fueron los que se perdieron que los que se salvaron cuando Mashiach daba instrucción, porque así lo dice la Escritura y así se pasa, se cumple. Más son los hijos de la dejada que los que tienen esposos, los que están esposados con Dios, que Dios considera a su pueblo. No importa que sea árabe, que sea judío, que sea romano, ruso, que sea lo que sea, del pueblo que sea, chino, japonés, no importa. Todo el que aprenda la palabra de Dios como fue expresada, que era para todo el mundo, dice, si Isaías dijera mentira, si fuera un profeta mentiroso, no se cumpliera lo que él dijo, entonces no era palabra de Dios, pero como se ha cumplido y la escritura está en todos los idiomas, está en todos los idiomas. Lo que hay que analizarla y entrar por ese camino que es el régimen divino de Dios, el verdadero. Yo estoy en el régimen verdadero de Dios y quisiera que todo el mundo entrara por ese aro. ¿Ah? Dios, Dios para aquí, Dios para allá. Sí, con la miseria de los quehaceres de que a mí me da la gana creer como yo crea. No, así no. Así no. Tiene que ser como Él mandó, porque es su palabra. Si Él te manda circuncisión, ¿por qué no te circuncida? A ver, porque la mandó para el mundo. Que no me venga ningún religioso adverso a una religión ni a otra que no es así. Que los únicos que acercan un poquito a Dios son los musulmanes, el islamismo. Ah, yo soy ciego, no, yo no soy ciego, yo veo. Ciego es que no quiere ver bien las cosas como los mismos musulmanes, como los mismos judíos, como los mismos de nosotros que predican la muerte a los demás. Eso no es así. Somos seres humanos, somos hermanos todos. Sí, es verdad lo que dice el Papa, somos hermanos todos, pero con la sinvergüencería de ser como la doctrina del Papa, el otro como ser la doctrina de ellos. Y así no hay amistad. ¿Cómo va a haber amistad queriendo que yo le dé a los enemigos, a los filisteos, le dé yo parte de mi tierra, de Israel, de Cuba, de los Estados Unidos? Que yo imponga eso, que vayan ahora los palestinos, los árabes, el islamismo, y se meten 10.000, 2 millones, 3 millones y a gobernar el país porque es la democracia. A gobernar entonces, a meter a todo el mundo bajo el sayo del islamismo, o en la China o aquí, no señor. Ni el comunismo es de Dios, ni el islamismo es de Dios, ni el budismo es de Dios, ni el judaísmo es de Dios tampoco. De Dios es el que tenga esta orientación humana para todo el mundo. Y eso no lo tiene nadie. Son mentirosos. ¿A cuántos mató la religión católica? ¿A cuántos mata el islamismo? ¿A cuántos mata el hinduismo? Hay que ver que las personas no ponen su cabeza sobre la tierra para pensar bien. No, quieren meterse para dividir, para eso y para hacer sufrir a otra gente. No, señor. No tenga doctrina ninguna. Záfense de la doctrina. Religión. Religión y basura es lo mismo. Vamos a leer Romanos, capítulo 1. Antes de leer Romanos, vamos a decir, ¿cuándo Israel ha querido meterse a los Estados Unidos? A que sea los Estados Unidos país de ellos.
como si fuera el territorio de Israel para ellos. Sí, como si fuera territorio, igual que los musulmanes, que cada vez que van al África o cualquier lugar de eso, ya el islamismo está ahí, páncata, arraigado ahí. ¿A santo es qué, caballero? Israel nunca ha hecho eso. ¿Qué clase de hermandad es esa? Para ti, para tu idea, para tu consejo, y a los demás ahí eliminarlos. ¿Eh? Qué bien, qué bueno está eso, qué humanidad esa. Israel nunca ha hecho eso, ¿dónde estamos? Israel nunca ha hecho eso. Israel no ha ido a meterse para gobernar un país, para hacer ese país. Y los musulmanes sí, van como unas ovejitas. Por eso es que dice que en el tercer, eso del Apocalipsis, ¿eh? De la oveja con dos tarros. Van como ovejitas, todo, tanto los cristianos como eso. Como como unas ovejitas. No, no. Pero tienen Hablar. tienen una idea en su dictamen religioso, radicalismo. Entonces, cuando llegan ahí, el país ya no puede ser cristiano ni puede ser el otro, no. Aunque eso no existe, no tiene que ser así. Pero no tiene que llegar a ser a imponer su religión al otro país, y eso es lo que tratan ellos ahora. Los musulmanes tratan eso. Donde quiera que lleguen a plantar su fe, su doctrina. Aunque sea del diablo, porque es del diablo, para plantar su doctrina. Y a quitar a los otros su doctrina. Todas son malas. La más pura que hay de todas ellas es la de Israel. Saquen cuentas, saquen conclusión. Israel ha estado en todos los países en diáspora desde antes que existiera el islamismo, antes que existiera el Alá, antes que existiera Alá. Israel fue deportado a Babilonia. Babilonia no tenía ningún Alá. Siria, ni Egipto, ni ningún país árabe tenía Alá. ¿De cuándo lo tienen? Es que lo inventaron. Eran de otros dioses. Se han mudado. Y ahora resulta ser que si me cogen me quieren matar. Porque quieren quitar el que les hace daño a ellos. ¿Van a razonar? No, no lo hacen con razón. Lo hacen con su idea. Todo el que lo haga. Todo el que acuchilla a otro lo hace con su idea, no lo hace con la verdad. Con lo que ellos le creen que es verdad. Por lo menos que el Dios que se presenta no es injusto. Y tiene una razón. Y se ve que es el dueño. Por eso es que se dice que hay profetas de mentira, mentirosos, y profetas de verdad. Como dije yo, Isaías se cumple, ¿ah? Se cumple Isaías, entonces habla verdad, se dice verdad. Entonces se está dirigido verdadera por Dios que es verdadero. Israel nunca se quiso coger a lo que los palestinos tenían que ser, los palestinos, sí, los filisteos, que son palestinos. Nunca fue a querer gobernar a Gaza. Cuando van a hacer un ese, porque ya Gaza ha tirado cañoneos para Israel. Desde antiguo. Desde antiguo. Hay una desvergüenza muy grande en el mundo. Ya estamos en la sexta trompeta. Se iba a secar el río Éufrates. No estén mirando que la presa, ni que esto, porque Dios ordena las cosas. Y los ángeles que estaban para ese tiempo ya han secado el río. Y a darle paso a quién. Dicen que los reyes del oriente no quiere decir que sean reyes, son mandatarios. Personas que mandan y lo siguen millares de montones de miles de gente.
y que van a desbocarse aquí. El Armagedón existe, ¿por qué no? Y va a ser. Ellos no van a pensar en que Israel les va a dar bomba atómica ni nada. Israel puede tener 1000 bases de bombas, de hacer bombas atómicas. Pero con Irán tenga una sola, ese sí tiene malas ideas. Sí tienen malas ideas. Los japoneses tenían otras ideas que no tienen ahora. Pero cuando tenían las otras ideas con el Hitler y qué sé yo, los Estados Unidos tuvo que ser más activos que ellos y pararlos. Si no, Japón se coge a los Estados Unidos. Y si no, o si no, a los alemanes se cogen a Rusia y a toda esa gente. Había que pararlos. Y después los rusos volver a su lugar. ¿Qué cosa da qué enseñanza me están dando a mí? Nadie, ninguna estrategia, ningún ejército, ni nada de eso. Los Estados Unidos nunca ha querido cogerse por ejemplo, a Vietnam. Tuvieron allí, pero un gobierno de allí que estaban apoyándolo. Pues ya salieron de allí porque no pudieron. El gobierno aquel no podía gobernar al otro. Se tuvo que dejar. Pasa lo mismo en China, en Afganistán, en cualquier otro lugar. Los Estados Unidos se han metido a ayudar al gobierno. No se ha metido a coger ese país como hacían antes los babilonios, los medos persas ahí que queda, sí, que queda Irán, los persas, Irán, que sí que se cogieron todas las naciones de aquella época. Después se las cogió todas Grecia, los griegos. Y por último se la cogió Roma. Ha pasado imperios así. Pero el imperio americano no era así. Va y ayuda a la gente, pero no se coge el país para ellos. En Cuba estaban los americanos, sí. Pero no, porque los presidentes ahí estaban adictos a eso. Y no hay que estar adicto. Fidel no quiso estar adicto a Roma, digo a Rusia. Y esa cápula que se dice revolucionaria, que no es revolucionaria, es comunista. Si es revolución, es comunista. Pero que mataron a mucha gente que sabemos que eran inocentes por no quererse prestar al comunismo. Eso lo sabemos que es así. Muchos crímenes que cometieron. Porque ese Camilo tenía tanto pueblo como Fidel Castro. Sin embargo, ya había ya una pituita ahí de gobierno. No había una situación diferente. Ya no, una maldad, ahí no había pureza. Es sacar a uno para quedarse ellos. ¿Dónde está entonces la revolución? Se perdió. Se perdió. Y ahora están tratando con mansedumbre de volver a Cuba a su lugar. Donde un rico ruso o americano que sea tenga propiedades en Estados Unidos, en Cuba, eso no importa. Tenga la administración de una mina, la administración de Central y qué sé yo, y Cuba también. Pero tienen que adeudar a Cuba. Es decir, quiero decir con esto, no sé si dije mal la frase, es decir, aportar los impuestos y a la bomba al cochero. El gobierno entonces imponerle impuestos
a toda persona que tenga industria o algo en el país Claro. y no pasa nada, porque eso es lo que estaba pasando en Cuba. Lo que pasa es que como los ladrones siempre han sido ladrones y han hecho cosas y han cogido a manera de tirarse el manto de oveja y por dentro son, Lobos. eh, Son lobos. son lobos Estás robando. a robar. Y por eso es el mal que el pueblo siempre ha sufrido. Los pueblos siempre pagan la consecuencia de los reyes, de los gobernantes, de Hitler, de Napoleón, de Fidel, de Putin. Todos los líderes. Eso. Todos los líderes esos, los chinos también, sufren los demás pueblos. Venden hasta jabones de gente humana. La sangre, para sus guerras de los enemigos de ellos que no creen en comunismo porque son de otra fe. Ah, pero hay que destruirlo, hay que matarlos. Y no pasa nada, son los lindos del mundo. Todos esos canallas viven sonrientes. Ahí está ahí el de los Estados Unidos hoy en día, sonriéndose con la camalmacala, esa era, Kamala. con Kamala. la camala esa. Yo los veo en esa foto así, sonriendo los dos de su maldad. Esa sonrisita es una sonrisita diabólica, maldita. Y toda cosa que hacían, echarle la culpa al otro. Para destruirlo, para ellos tener el mando, eso, para vivir ellos la vida allí y sembrar esa maldición que se sembró en Cuba. En Rusia, en China, queriendo ahora cogerse para donde se fueron los otros chinos, para allá, que eso no es China, eso es China también, Taipei, eso es China también. Ahora, pero tiene que ser comunista porque ellos tienen el derecho, tienen derecho de joder a otro. Ya me perdonen que yo hable esta frase porque no estamos en tiempo de frases lindas. Estamos en tiempo de hablar verdad, justicia. Entonces yo creo que la lectura de Romanos. dije que de Romano, Acá. vamos a hablarla para la próxima ocasión. Vamos a leerla y vayan poniendo asuntos. Yo no voy a explicar más nada. Vayan poniendo asuntos. Cuando haya una disidencia, cuando haya una actuación mala, cuando haya alguna palabra que sea de proposición, algo para que sepan meterla ahí. Y que hay también palabras que les dicen que a Machía, cuando se dice el Jesucristo es el Jesús, que es el que lo dicen como a Machía, porque no han querido decirle a Machía, que es el nacimiento de él. El romano es de Roma, es de ruso, es de Rusia, el cubano de Cuba, el americano de americano. Ah, no, pero el de Israel tiene que tener el nombre de otro país, porque les dio la gana a Roma de ponerlo así. De ahí la primera mentira. Aparte que la doctrina que estaba predicada por Roma, que es el catolicismo, ese no ha sido correcto, es mentiroso. Porque no pusieron a Machía, que es el mismo nombre del país donde él es, de Israel. Israelita. Yo soy israelita. Soy cubano israelita por la descendencia mía. Pero yo, por ejemplo, Israel nunca tiene comunidad en Cuba, no ha querido cogerse a Cuba nunca. Como le vuelvo para atrás otra vez. No patinen más en el vacío.
traten de salvarse. Escuchen. Dios es nuestro Salvador, así lo dice la palabra. Y empiezan que Machías es el que nos salva, que sé yo, que sé cuándo. Bueno, dicen el Jesucristo, que es el que nos salva, es el Salvador, que sé yo. No hablen más pamplinas y mentiras. A Machías es igual que Moisés, que Elías. Es un profeta. Y ellos ninguno salvan a nadie. Dios es el que salva a través de ellos. Esta es la verdad verdadera. La onda perá. No tiene cambio. Dios es el Salvador. Dios es el que mata. Dios es el que da vida. Dios es el que da la herida. Y Dios es el que la sana. Deuteronomio 32, 39. No hay más nada. No se diga Talmud Torah, diga Torah Talmud. Porque la Torah es la instrucción de Dios, no el Talmud. Críen vergüenza tanto judíos como cristianos, como musulmanes, como el que se mantenga torero, como que digo yo. La madre de los tomates. Lee. La epístola a los romanos, el primer capítulo. Pablo, siervo de Mashiach, el Masías, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Amashiach, el Mesías, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Por el cual, preposición, por medio de él, Dios hace la obra. Amén. Y es lo que él obra, la obra del Padre. Apréndanse el Evangelio para ser salvos. Continúa. Amén. Entre los cuales sois también vosotros, llamados de Amashiach, el Mesías, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Amashiach, el Mesías. Primeramente doy gracias a mi Dios por Amashiach, el Mesías, acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Por testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros. Porque os deseo ver, para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero, hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre todos, como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. El griego está ahí simbolizando al gentil que no es judío, al que no es semita, a las personas que son de los otros hijos de Noé. Pues Noé tuvo 3 hijos: Sem, Can y Jafé.
Entonces los otros se le da, en esta ecuación Dios le da el ser gentil, primero nombró al gentil, lo nombró extranjero, después se nombra gentil, ahora aquí se está nombrando griego. Entonces, es decir, que es la misma consecuencia de acción, el gentil, las personas que son de los otros, que no son de Sem, pero que hay muchos de Sem que no son de acción de la que era Abraham. Así que esto es una aclaración. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. El justo en general. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron tontos, y trocaron la gloria de Dios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de serpientes. La Iglesia Católica, los budistas, los hinduistas y toda esa gente que hacen obras de Dios con muñequitos y animales y aves y todas esas cosas, eso está claro. Objeto, con objeto. Ahora que yo me ponga a adorar un objeto, un vaso de agua, porque me da agua, y así sucesivamente, muchas boberías, que el hombre emprende ese camino malo, por gusto, para riqueza. Riquezas que se pudren, riquezas llenas de polilla, al fin y al cabo se desaparecerán. Al fin y al cabo. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres. Ajá. Antiguamente pasaba eso y Dios quitó pueblos, pero está programado de nuevo. ¿Por qué? Porque de nuevo sucede otra vez y ahora lo están aceptando por ley. Ya no están ocultos, ya están ahora a la luz de es decir, de toda justicia humana. Pues en la Escritura se dice que la ley de los hombres es como trapo de inmundicia delante de Dios, porque naturalmente es inmundicia, es inmunda, aceptando estas cosas contra naturaleza. Oiga, eso es lo mismo que está sucediendo a mayor escala, porque hay una generalización de estos hechos malditos, los cuales estamos diciendo y hablando contra ellos para que la gente procuren salvarse antes que les venga el fuego eterno de verdad. ¿Por qué? Porque han habido muchos terremotos, volcanes y qué sé yo, qué sé cuándo, en anticipos, para que el hombre sepa que Dios tiene preparado la destrucción verdadera del hombre y la salvación verdadera a los pocos que creemos a su palabra. Y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío.
Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Señor, reciba la gloria. La lectura. El significado de consentir a los que lo hacen o las hacen es la ley. La ley misma que los casa, la misma religión. La cochinada tan grande que hay. Lo único que falta es que han habido casos horrorosos que han venido a mi mente, o a mis oídos, de personas que se casan con un muñeco. Fíjese si la perversidad es tan tremenda que ahorita se casarán hasta con los animales. Supongo yo, más adelante. No está escrito, pero es que la soberbia del hombre es muy grande. ¿Qué provecho puede tener un hombre con un hombre? Una mujer con una mujer. Una cosa contraproducente, contra naturaleza, con una bestia, un animal. Que Dios reprenda. Amén, no. Estamos viviendo en este tiempo que está mencionando ahí en profecía el apóstol. Porque Dios le está nominando el proceso final, el juicio final al hombre. Se lo está ya detallando ya. Cuando Machía venga, no va a haber más que, ay, en tu nombre hicimos esto, porque en el nombre de Maceo y de Martí, ay, yo soy cubano, ¿no? Nacido en Cuba, lo cumplió Fidel Castro. Pero si es que la revolución jamás, la religión mambisa que se llama, Revolución. La revolución mambisa. la revolución mambisa de los primeros revolucionarios contra el imperio católico, el gobierno español, cuando Cuba ya era una colonia española. No se dice nada de comunismo. Entonces, ¿qué es lo que le cumplió Fidel a Martí, como dice? Porque a Martí era la lumbre de eso, porque era un apóstol, porque era Poeta. Era escritor, era poeta. Era la eminencia en el saber, en el conocimiento. Los otros, Maceo y los Maceos y Máximo Gómez, eran eminentes guerrilleros. Pero quien llevaba la batuta del régimen era Martí. Lo que sí hizo Fidel como en apariencia es matar a Camilo Cienfuegos. A los que eran verdaderamente revolucionarios, a Huelmato y a otros más
Llegó Raulito ese que está en Cuba ya, de viejito ya, porque es el único chance que va a tener en esta vida. Los años que van a tener aquí es el único chance que van a tener. Después les va a venir la condena. La muerte tenemos que tener todo, porque es que todos somos ahí por ese partido que Dios dio, por haber desobedecido su palabra. No, yo voy a quitar la condena de la muerte, pero todavía no. No es el tiempo de quitarla. Aunque ya estamos ya en la última parte final que es la sexta trompeta. Pero es lo que yo digo, que tiene muchos parámetros. El quitar la muerte todavía no ha llegado, pero está en este tiempo de quitar la muerte a los que son justos. Los demás continuarán con un castigo. Así lo está diciendo. Hay una muerte segunda. Esa es la muerte segunda. No hay otra. Porque no puede ser que venga Raulito con su comunismo después de la resurrección y Fidel con su comunismo y el otro y el comunismo ruso y eso, a volver a gobernar a los demás. No, eso no va a ser. Eso no está dicho así, eso no va a ser. Después es una limpieza lo que dice Dios. Una nueva Jerusalén, es un nuevo orden, es lo que quiere decir. Es una limpieza que va a hacer a la tierra. Como la barrió con agua, la va a barrer con fuego, con fuego. ¿Y quiénes quedarán? Los justos de cualquier país, los justos que atinen a confesar sus culpas y decirle a Dios, yo pecador, perdón, Señor, pero que sacan de su alma. Pero en este momento el hombre tiene su alma mal por no obedecer, no tener obediencia a Dios. Que el Señor tenga piedad y misericordia y que todos los entendidos, que esta palabra es para todos los que faltan, como se dice en el Apocalipsis, como dice el espíritu de la profecía, porque muchos son los que son dejados y en este tiempo muchos son los que son dejados también. Yevarejeja Adonai Behmereja, Yael Adonai Panat Eleja Beguneja, Isat Adonai Panat Eleja, Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Esta bendición primeramente es para Israel, puesto que Dios escogió a Israel y que por Israel le vino la paz a los gentiles todos. Es por ahí, porque Amachía es israelita. Amén.